Vamos a buscar, si tiene la amabilidad, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Aleluya, gloria a Dios. Bueno es el Señor Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Las Sagradas Escrituras las leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, en este día precioso que nos gozamos aquí en este recinto, en el día del Señor, dándole culto a nuestro Rey y Salvador, disfrutando de tu misericordia, de tu gracia. Aleluya, bendita. Señor amado, y de la comunión que podemos tener los unos con los otros. Nos presentamos delante de ti para que tu Santo Espíritu nos ministre con tu palabra. Que tu gracia se manifieste para que podamos entender la enseñanza que has separado para nosotros en el día de hoy. Con humildad de corazón podamos recibirla y que tu gracia nos habilite para poder vivir conforme a esa enseñanza. En el nombre todopoderoso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hacer un alto hoy en el tema de la fe. Ya luego seguimos con el tema de la fe. Quiero hablar sobre la gracia, un tema específicamente sobre la gracia que nos va a ayudar a entender el tema de la fe y nos va a ayudar a cómo vivir esas enseñanzas relacionadas con la fe. Yo quiero hablarles sobre la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Y cuando estamos hablando de multiforme, estamos hablando de varias formas. Varias formas. Usualmente, cuando hablamos de gracia, rápidamente pensamos en salvación. Somos salvos por gracia. Es lo primero que a nosotros se nos viene a la mente. Somos salvos por gracia. Y que cuando estamos hablando de la gracia y estamos hablando de salvación, pues es necesario hablarle a aquel que no conoce al Señor para que conozca que Cristo lo puede salvar simplemente como un regalo de Dios. Pero cuando estamos hablando de multigracia, la multiforme gracia, estamos hablando de que es una enseñanza para la iglesia del Señor. Porque estamos hablando de regalo que Dios nos dio a nosotros los seres humanos para conocerlo, aceptar a Cristo como Salvador. Pero una vez que ya aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador, tenemos que entender cómo son esas formas en que Dios se manifiesta a nosotros, o entender que Dios se manifiesta a nosotros, sus hijos, de diferentes formas. Para ir al cielo es una sola forma, se llama Jesucristo. Es el único camino. No hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de ser salvo.
Las mismas palabras del Señor Jesucristo nos confirman eso, y cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de conocer al Padre, no lo hay, solamente a través del Señor Jesucristo. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, aceptando su gracia, ya estamos dentro del reino, ya pertenecemos a la familia de Dios, ya somos hijos de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, y como hijos de Dios, la Sagrada Escritura nos enseña a nosotros que Dios nos ha dado a nosotros diferentes regalos como hijos. La gracia es un regalo, pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, el Señor nos da diferentes regalos. Efesios 3, 7 al 12 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. O sea, por el regalo de la gracia de Dios. Ok. Que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, y para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo recibimos la gracia, y por la gracia recibimos la salvación. Pero una vez en Cristo Jesús, se nos ha dado a nosotros el privilegio de que la multiforme sabiduría de Dios, aleluya. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, o sea, la gracia que se revela y se manifiesta a nosotros de diferentes formas, pero también la Biblia habla de la multiforme sabiduría, o sea, la sabiduría de Dios que se manifiesta a nosotros de diferentes formas. Y ya si tenemos oportunidad, más luego volvemos a ese versículo, a ese pasaje de la Escritura de Efesios 3. Pero quiero que mantengan presente esta gran verdad. La multiforme sabiduría de Dios se revela a nosotros, la iglesia, y a través de nosotros. La sabiduría de Dios nosotros no la conocemos simplemente de una forma, la podemos conocer de diferentes formas, porque eso dice la Escritura, que se revela de diferentes formas. Igual que la gracia se revela a nosotros o se manifiesta en nosotros de diferentes formas. Pero la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la administración de la multiforme gracia de Dios. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la administración de la multiforme gracia de Dios. ¿Y quiénes o a quiénes se le ha dado la gracia? A la iglesia. Y la gracia se manifiesta en nosotros y a través de nosotros de diferentes formas. Le digo más, los temas que hemos estado tratando sobre la fe, la obra de la fe, la confianza de la fe, las circunstancias de la fe, la lógica de la fe, etcétera, etcétera. Esas son manifestaciones de la fe que se nos han sido dadas para que nosotros las administremos. ¿Y cómo las podemos administrar? A través de la multiforme gracia de Dios. La podemos administrar. Con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. ¿Me están siguiendo, hermano? Estoy hablando de multiformes cosas así. Gloria al Señor Jesucristo. Pero sígame, hermano, sígame por favor. Ya mismo llegamos. Los dones nos dejan saber, nos permiten ver y nos permiten experimentar
La multiforme gracia de Dios. Pero también son una forma en que el Espíritu Santo nos ayuda a administrar esa multiforme gracia. ¿Por qué los dones nos ayudan? Nos ayudan a saber, a ver y a experimentar la multiforme gracia de Dios. Pablo dijo, leí en el versículo 7 del capítulo 3 de Efesios, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Una forma en que se manifestó la gracia en Pablo y fue hecho ministro. Y me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Cómo es la operación del poder de Dios se manifestó en Pablo? Por gracia. Otra forma que se manifestó la gracia. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de dar a anunciar o de anunciar entre los gentiles otra forma en que la gracia se manifestó. El evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de aclarar otra manifestación de la gracia. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. En un versículo Pablo nos dice como 4 formas diferentes en que la gracia se manifestó en él para hacer diferentes cosas. Los dones nos dejan saber, nos permiten ver y nos permiten experimentar la multiforme gracia de Dios, pero también son una forma en que el Espíritu Santo nos ayuda a administrar esa multiforme gracia. La gracia es un regalo de Dios, conforme dice Efesios 2:8, para hacernos hijos. Somos salvos por gracia. Pero una vez ya hijos, entonces comenzamos a experimentar las diversas formas en que esa gracia se manifiesta en nosotros. Quiere decir que las diferentes formas en que se manifiesta la gracia es exclusivamente para los hijos. Una persona que no sea hijo de Dios no va a poder experimentar esas diferentes formas en que se manifiesta la gracia. Puede experimentar la gracia de una sola forma, para que entienda que es pecador y acepte a Cristo como Salvador. Eso es todo. Pero una vez que acepta a Cristo como Salvador, se convierte en un hijo, entonces la multiforme gracia comienzan a manifestarse en su vida. ¿Están conmigo, hermanos? Esa multiforme gracia de Dios no se manifiesta en nosotros de varias formas para salvación. La multiforme gracia de Dios no se manifiesta en nosotros de varias formas para salvación. Se manifiesta solamente de una forma para salvación. El Espíritu Santo nos revela que Cristo es el Salvador y nos da esa gracia para aceptarlo. Una sola forma. Para que conozcamos a Jesucristo. Aunque sí se manifiesta de varias formas para llevarnos a Jesucristo, pero una vez ya siendo hijos, la multiforme gracia se manifiesta de varias formas por cuanto ya somos hijos. Quiere decir que solamente los hijos de Dios pueden experimentar las diferentes formas en que la gracia se manifiesta a ellos o a nosotros. Primera de Corintios 14:14 dice, hay diversidad de dones. Los dones no son para los inconversos, los dones son para los hijos, para la iglesia. Primera de Corintios 7:7, Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Diferentes manifestaciones de la gracia. Salmo 68, el versículo 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación.
¿Cómo Pablo dice ese pasaje de la Escritura del Salmo 68? Pablo lo dice de esta forma en Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es el mismo pasaje. El mismo pasaje. El Señor murió, fue a las partes más bajas de la tierra, subió, llevó cautiva la cautividad y cuando subió al Padre, el primer don que nos dio fue a nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante ha comenzado a darnos diferentes dones. Como dice Pablo, uno de una forma, otro de otra forma, uno de una gracia y otro la diferente manifestación de la gracia. Pero es necesario que nosotros no nos quedemos simplemente ahí, porque nosotros no solamente experimentamos dones. La gracia del Señor se manifiesta en nosotros para diferentes cosas. No es simplemente para que nosotros recibamos dones y seamos utilizados por el Señor, prediquemos, enseñamos, cantemos, toquemos un instrumento, hagamos algún servicio. Gloria a Dios. Pero hay otras razones. Hay otras razones. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué menciona Santiago esa expresión don perfecto? El don es perfecto por causa del propósito del don. El propósito del don. Lo cual hace que ese don sea justificado en su manifestación y en su uso. Y ahora no estoy meramente hablando de esos dones espirituales, como profecía, como hacer milagros, hablar en lenguas, interpretar lenguas, discernimiento. No necesariamente estoy hablando de eso. Estoy hablando ahora, y ya vamos a entrar a esa parte, de la forma en que se manifiesta la gracia en nosotros de Dios para Él lograr en nosotros su propósito. Para lograr en nosotros y con nosotros su propósito. Y es necesario que nosotros prestemos atención a lo que la Sagrada Escritura nos dice, porque existe o ha existido en nosotros las preguntas ¿por qué? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué experimentamos situaciones adversas, difíciles, contrarias? ¿Por qué hay tropiezos? Inclusive a veces en nuestra vida hay tropiezos. ¿Por qué nosotros nos encontramos con todas estas cosas que en muchos casos no las queremos? Las consideramos adversas, negativas, contrarias. Y a veces no las queremos, a veces rogamos a Dios que no lleguen a nuestra vida. Pregunto yo, cuando nosotros miramos la vida de Job, del patriarca Job, preguntamos, ¿fue una bendición o fue una maldición lo que experimentó Job? Bueno, Padre del cielo y de la gloria. Para contestar esa pregunta tenemos que ir a la Biblia y prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. La multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Porque
Todo don perfecto, y cuando estamos hablando de un don, estamos hablando de regalo. Todo regalo, toda dádiva de Dios. Y cuando estamos hablando de dádiva, son las cosas que Dios nos permite a nosotros. Pero las cosas que Dios nos permite a nosotros son siempre de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de profetizar, de predicar, de regalos que los disfrutamos, de la buena casa, el buen carro, de cuánta otra cosa, las buenas vacaciones, o a veces hay cosas que nosotros no quisiéramos. Y si aceptamos que a veces hay cosas que nosotros no quisiéramos, entonces tenemos que aceptar que dentro de toda buena dádiva y todo don perfecto, encontramos esas experiencias en el caminar cristiano que a veces no las quisiéramos. Y tenemos que aceptar las que también vienen de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a la Biblia. Job 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. En mi barrio dirían esa palabra, en mi barrio lo dirían: amárrate bien los pantalones ahora, porque yo te voy a hablar y tú me vas a responder. O amárrate bien la faldita, porque yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio?, le pregunta Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? ¿Adornaste ahora la majestad Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Bueno, los primeros versículos del 6 al 14, Dios le está diciendo a Job: si tú puedes justificarte tú y tú puedes censurarme a mí o condenarme a mí, quiere decir que tú puedes hacer lo que yo puedo hacer. Y Dios le pregunta: mira a ver si tú puedes hacer lo que yo puedo hacer. Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Allá en el 40, Dios le estaba hablando a Job. Acá en el 42, Job le está respondiendo a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Podemos nosotros decir que la experiencia de Job fue una maldición o que fue una bendición. Versículo 10 de 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le conocían, le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque usted luego en su casa sigue leyendo. Entonces, ¿fue una maldición o fue una bendición? ¿Y cómo recibió Job todas esas cosas? Hablando del capítulo 42. ¿Cómo las recibió? Meramente por la gracia de Dios. ¿Cómo entendió Job que él hablaba lo que no entendía? Meramente por la gracia de Dios. ¿Cómo Job se dio cuenta de que él estaba hablando lo que no entendía? Por la gracia de Dios. Dios se lo permitió reconocer. Pero ¿cuál fue las circunstancias que llevó a Job a reconocer eso? Ese proceso terrible que experimentó Job. Entonces la gracia, la multiforme de gracia de Dios se manifestó para permitir que el diablo entrara a la presencia de Dios a acusar a Job, y Dios permitirle al diablo que entrara al círculo de Job para tocar la vida de Job y que Job experimentara todo ese mal que experimentó. Pero al final, todo eso sirvió para una bendición a Job. Entonces, la multiforme gracia de Dios, cuando estamos hablando de la multiforme gracia de Dios, queridos hermanos, estamos hablando de que la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida para diferentes cosas y de diferentes formas. Y nosotros no podemos cometer el error de pararnos en una circunstancia que estamos viviendo y decir, el diablo me ha tirado un ataque, o el diablo está haciendo esto, o el diablo está haciendo lo otro. Yo pienso que lo mejor que nosotros podemos hacer es ir a la presencia del Señor y consultar con el Señor. Señor, ¿de dónde viene esto? Eclesiastés, o antes de eso, solo la multiforme gracia de Dios manifestada para con su Hijo y administrada correctamente por su Hijo. Estoy hablando de, en este caso, Job. Hizo posible no solo lo que Job experimentó y recibió, sino para que los amigos de Job que hablaban lo que no entendían pudieran también ser ministrados. Porque por lo que Job experimentó pudo luego ministrarle a sus amigos. Y la oración de Job pudo evitar que esos amigos recibieran juicio de Dios. Simplemente para que la multiforme gracia de Dios se manifestara en Job, y Job en su fe, porque la Biblia dice que en todo esto Job no maldijo a Dios, Job no renegó a Dios. Job maldijo el día en que nació, pero no se rebeló en contra del Señor. La fe de Job lo sostuvo. La fe de Job lo sostuvo mirando al invisible. En medio de la prueba, la circunstancia difícil, los ataques, perdió la primera fase, él perdió muchas cosas, pero se mantuvo confesando, yo sé que mi Redentor vive. Eso es fe. ¿Y por qué se sostuvo Job manifestando esa fe? Porque la gracia y la multiforme gracia de Dios lo ayudó a él concentrarse en su fe y en su Dios, aleluya, que es Dios Todopoderoso. Pero también lo habilitó esa gracia para administrar bien esa gracia. Administrar bien esa gracia y no desesperarse y hacer lo que hizo la esposa de él, que le dijo, maldice a Dios y muérete. Él no. Él se mantuvo mirando al Señor. No me malentienda. Él no estaba brincando, saltando. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Que estoy pasando esto. Él maldijo el día en que nació. Pero él sabía que Dios estaba ahí. Y que si Dios había permitido eso, también iba a permitir lo otro.
Y que si Dios había permitido esto, con un propósito Dios lo había permitido. Por eso dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin Él se levantará sobre el polvo. Aleluya. Y aunque desecha esta carne en mí, yo sé que yo veré a Dios. Una buena administración de la multiforme gracia de Dios. Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también esto es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Aleluya. Segunda de Corintios 9:8. Pablo nos dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios para que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. La palabra arrebatado ahí es la misma palabra que se usa en el arrebatamiento de la iglesia, la misma palabra en el original, pero no vamos a hablar de eso, fue que me vino a la mente eso, arrebatado, la misma palabra se usa cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal mente me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda gloriarse en sus debilidades? ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Sin embargo, versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en tu debilidad, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? El apóstol Pablo está hablando precisamente de lo mismo que estaba hablando el apóstol Pedro en el pasaje que leímos al principio de la multiforme gracia de Dios. Porque aquí tenemos un hombre que recibe tantos beneficios de Dios, tantos dones que tenía Pablo. Ejercía oficialmente, dado por el Señor, 3 ministerios de los 5 ministerios, más ejercía otros ministerios. Él era apóstol, era predicador, era maestro, dados por Dios. De los 5 ministerios, él tenía 3, más ejercía otros, porque también era pastor. En muchas ocasiones fue pastor. Mas, sin embargo, ninguno de los
apóstoles, ni siquiera los apóstoles del Cordero, recibieron la revelación que Pablo recibió. Ninguno de ellos, ninguno de los 12 apóstoles del Cordero recibieron la revelación que Pablo recibió, que llegó al final como un abortivo, dice él. Ninguno de ellos levantó obras como Pablo. Ninguno de ellos ejerció un apostolado, con la excepción de que ellos pertenecían a los apóstoles del Cordero. Eran diferentes los apóstoles del Cordero. Pablo vino después como apóstol del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos ejerció el ministerio que ejerció el apóstol Pablo. El privilegio llenó a toda Asia Menor del Evangelio. Mas sin embargo, ese gran hombre del Señor dice, de tal manera me gloriaré en mis debilidades. En mis debilidades. Fue al tercer cielo. Lo llevaron al tercer cielo. Vio lo que Dios tiene separado para nosotros, aunque no se le permitió declarar lo que él vio. El Señor le dijo, no puedes declarar esto que te voy a enseñar. Pero lo vio y dijo, vio cosas que no les permitido al hombre declarar. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros, él lo vio. Mas, sin embargo, y eso lo recibió Pablo por la gracia del Señor, o se lo merecía Pablo. ¿Se merecía Pablo recibir eso? Hermanos, no hay nada que nosotros recibamos que lo merezcamos. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido como una dádiva de Dios, como dice Santiago, como un regalo del Señor, sea lo que sea. Lo que Pablo recibió y experimentó fue simplemente por la mera gracia de Dios, porque él perseguía a la iglesia del Señor. Como una gracia. Pero en adición a esa multiforme manifestación de la gracia de Dios en la vida de Pablo para recibir lo que recibió para beneficio de la iglesia del Señor, la multiforme gracia del Señor se manifiesta en Pablo para permitir que un mensajero de Satanás viniera a bofetearlo. Y Pablo no quería ese mensajero, ese aguijón. Pablo no lo quería. Él le rogó al Señor 3 veces que se lo quitara. ¿Por qué Pablo le rogó al Señor que se lo quitara? Porque él no quería eso en su vida. Porque si él lo hubiese querido, no le hubiese rogado al Señor que se lo quitara. Pero le rogó al Señor que se lo quitara porque no lo quería. Y si no lo quería, era porque Pablo consideraba que eso en su vida era negativo. En nuestro lenguaje, en nuestra jerga pentecostal o cristiana, como te quiera llamarle, nosotros hubiésemos dicho, pero qué malicia. Pero qué malicia. Bueno, eso era una malicia de Satanás. Sin embargo, la forma en que Pablo lo expresa y a nosotros recibirlo, leerlo y ver las razones, encontramos y tenemos que llegar a la conclusión que esa malicia fue una expresión, manifestación de la multiforme gracia de Dios para ayudar a Pablo. Para ayudar, para bendecir a Pablo. Para bendecir, pero ¿cómo para bendecirlo? Él lo dijo, para que la multiforme revelación que él había recibido no le enalteciese desmedidamente, me dieron un aguijón en mi carne que me balanceara. Y él dice, un mensajero de Satanás, que diariamente estaba bofeteándolo, tal vez acordándole algo a Pablo. Y de ahí surgen varias escuelas de pensamiento para identificar qué era el aguijón. No viene al caso ahora, independientemente de cuál fuera el aguijón. Pero el mensajero de Satanás
lo abofeteaba a Pablo con lo que fuere, o con el propósito con el cual vino, con la información con el cual viniere, o con la fuerza con el cual viniera, abofeteaba a Pablo y Pablo no lo quería. Pero aunque no lo quería, cuando fue donde el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, Pablo. Mi gracia es suficiente. Dijo, bástate mi gracia, o sea, mi gracia es suficiente. Quiere decir que el aguijón vino por causa de la gracia del Señor, mi gracia es suficiente. Y mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, ¿es el poder de Dios perfecto o no? Sí es perfecto. ¿Y por qué está hablando de mi poder se perfecciona? Cuando usa la palabra ahí, se perfecciona, no está hablando de llegar a la perfección, de llegar a algo, o sea, habla de perfección, no está hablando de que es imperfecto. Está hablando de que mi poder se perfecciona, mi poder va a llegar a cumplir el propósito por el cual yo lo envié a ti. En la debilidad. Va a cumplir el propósito. ¿Cómo va a cumplir el propósito? Con la manifestación de esa malicia en tu vida. Padre del cielo y de la gloria. Qué tremendo estas cosas, hermanos. Qué tremendo estas cosas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos la iglesia del Señor. Hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Pero como hijos de Dios, quien tiene dominio sobre nosotros y control sobre nosotros es el Señor. Quien determina nuestra vida es el Señor. Nosotros no podemos determinar qué es lo que queremos, lo que no queremos. Nosotros podemos pedir a Dios, pero quien determina es el Señor. Quien determina es Dios, lo que va a permitir en nosotros es Él. Y a veces nosotros le somos sinceros al Señor, le decimos, Señor, yo no quisiera esto, y cuando pienso en esto, Señor, hasta temor me da porque no quisiera esto. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho eso alguna vez. Yo sí se lo he dicho al Señor en mis conversaciones con el Señor. Pero es Dios quien determina lo que va a permitir en nuestras vidas. Lo que va a hacer en nuestras vidas es Él lo va a determinar. Pero si Él determinare algo que tal vez nosotros consideramos negativo, no te preocupes, porque la multiforme gracia del Señor se va a manifestar en tu vida, aleluya. Y su poder se va a perfeccionar, va a llegar a su cumplimiento mayor en la debilidad. David pecó, ¿verdad que sí? El rey, el hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Si el hombre conforme al corazón de Dios pecó, imagínense los que no somos conforme al corazón de Dios. ¿Ah? Bueno, el Hijo del Hombre conforme al corazón de Dios dijo, no hay ningún justo que haga el bien y que nunca peque. Cuando vino el profeta donde David, profeta Natán, vino donde David a señalarle su pecado. Y cuando el profeta Natán llega donde David y comienza a hablarle de la forma que él habla a David, David dice, pequé contra Jehová. Segunda de Samuel 12:13. David dice, pequé contra Jehová. Pero Natán se adelanta y le dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Antes de que David pidiera perdón por su pecado, Dios le envía un mensaje y le dice, tu pecado ha sido perdonado. Hello. David no había pedido perdón por su pecado.
El profeta acababa de llegar para señalarle a David su pecado. Pero cuando llega el profeta delante de David, la palabra que Dios le envía a David es: tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? Hermanos queridos, la gracia de Dios es suficiente. La multiforme gracia de Dios alcanzó a David en la dispensación de la ley para perdonar su pecado por el cual él no había pedido perdón. Hello. ¿Eso pasaba con todo el mundo? No. Pero pasaba con hombres como David. Con hombres y mujeres como David, que amaban a Dios profundamente. Esos hombres que aman a Dios profundamente, Dios tiene un trato con ellos diferente a como trata con los demás. Y es cierto que Dios tal vez va a permitir cosas que no permite a los demás, pero va a estar con ellos como no está con los demás. Y les habla y los ayuda y pelea por ellos y habla a favor de ellos, que cuando el diablo viene a acusarlos, sale Dios al encuentro y le dice lo mismo que le dijo en relación a Job: ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Ese es nuestro Señor, hermano, nuestro Dios, nuestro papá, nuestro Salvador. Y su multiforme gracia para con nosotros. Su multiforme gracia para con nosotros. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesucristo. Versículo 14. Llévese este texto. De todo lo que usted ha oído hoy, llévese este texto en su corazón. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Ustedes se fijan por qué es que estamos hablando de la multiforme gracia de Dios. Y mencionamos a Job, y mencionamos a David, y mencionamos a Pablo. Y mencionamos los aspectos negativos, considerados por nosotros negativos, en las experiencias que estos hombres estuvieron y participaron. Pero Salomón nos da a nosotros luz. Nos da a nosotros luz de lo que dice Pedro de la multiforme gracia, del porqué de la multiforme gracia. Versículo 14 dice claramente: en el día del bien, goza del bien. Aleluya, disfruta del bien que Dios da. Pero en el día de la adversidad, considera, porque si sabes considerar, eso te va a servir de guianza en tomar decisiones. ¿Está Dios en esto o no está Dios en esto? Hay tropiezo en esto, se me bloqueó el camino. ¿Por qué? Considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Por qué? Con el propósito de que el hombre nada halle después de él. Para que sepa que todo viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es para los hijos de Dios una manifestación de la multiforme gracia del Dios nuestro. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama, aquel que recibe por hijo, lo disciplina. ¿Y por qué lo disciplina? Porque si no nos disciplina, entonces no somos hijos, somos bastardos. No tenemos padre. Entonces Él nos disciplina para que nosotros entendamos y sepamos que tenemos padre.
que nos va a disciplinar, que nos va a corregir por amor. Aleluya. Por el amor que nos tiene, nos corrige, nos enseña. Gloria a Dios. Por eso Salomón dice que Dios hizo lo mismo la una que la otra cosa. ¿Es una maldición o una bendición lo que recibió Job? Es una bendición lo que recibió Job. Lo que pasa es que para recibir la bendición, Dios la procesó a través de lo que mismo Job consideró tal vez una maldición. Pero después él entendió y dijo, yo hablaba lo que no entendía. Y me arrepiento por estar hablando lo que yo sabía. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué hablarás o por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué y cómo la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad? Efesios capítulo 3, versículo 7 al 12, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios en Cristo, que creó en Cristo todas las cosas. ¿De qué misterio estaba hablando Pablo? La iglesia, la salvación por la gracia, que la iglesia está experimentando, que eso estaba escondido, por eso lo menciona como un misterio. Era algo que estaba escondido, pero ahora ha sido revelado. No es algo que es misterioso, era algo que no se sabía, pero ha sido revelado y Dios le dio a Pablo el privilegio, aleluya, de correr los telones para que todo el mundo viera la manifestación de la gracia de Dios y cómo Dios está capacitado y habilitado para salvar a todos los hombres que vienen a Él. Lucha. ¿Cómo? Por mera gracia. Pero una vez que se manifiesta la gracia, entonces se manifiesta la multiforme gracia de Dios para ministrarnos a cada uno de nosotros y para que nosotros nos desarrollemos en la fe y conozcamos las diferentes expresiones de fe. Usemos las diferentes expresiones de fe para vivir nuestra relación con el Señor. Porque en la vivencia de nuestra relación con el Señor, a través de las expresiones de fe, aleluya, conociendo la multiforme gracia de Dios, vamos a entender el propósito. El propósito de la multiforme gracia de Dios. Y el propósito de las expresiones de fe. Se lo voy a decir ahora. Después, más adelante, vamos a seguir hablando de la fe para concluir con la temática de la constitución de la fe. Pero hoy le voy a decir a ustedes de la expresión o expresiones de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué la multiforme gracia de Dios? ¿Para qué la multiforme gracia de Dios? ¿Por qué las diferentes expresiones de fe? ¿Para qué las diferentes expresiones de fe? Versículo 10 de Efesios 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Todas esas cosas vienen y las experimentamos. Se nos ha dado a conocer en la experiencia propia y de los escritores sagrados, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros que estamos aquí. Nosotros somos la iglesia. Y para Dios dejarle saber, llegó Satanás a la presencia del Señor y vino a acusar a Job
Y Dios sabía que venía a acusar a Job. Dios se le adelantó y le dijo, ¿de dónde tú vienes, Satanás? Vengo de andar por la tierra, andar por ella, mirarla. Y Dios le dice, ¿has contemplado y has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón justo, perfecto, apartado del mal. Pero ese era el único propósito de Dios. Cuando el Señor hace la iglesia, uno de los propósitos del Señor hacer la iglesia y de esperar en el último tiempo, en estos últimos 2 años, para revelar el misterio de lo que era la iglesia. ¿Sabe cuál es el propósito? Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Ese era un propósito eterno. En el plan eterno que hizo en Cristo Jesús estaba ese plan, de que iba a llegar un tiempo en que Él iba a usar la iglesia del Señor Jesucristo para dar a conocer a las potestades y a los principados su multiforme sabiduría. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él y por medio de la fe en Él. Quiere decir que la experiencia de Job y su expresión de fe, su vivencia de fe y lo que él adquirió de parte de Dios por fe, le sirve a Dios para dejarle conocer a las potestades, a ese aguijón que estaba abofeteando a Pablo. Ese aguijón iba a conocer la multiforme sabiduría de Dios por la actitud de fe de Job, por la actitud de fe de Pablo, por la actitud de fe de David, por la actitud de fe tuya. Y las expresiones de fe nuestra, las potestades y los principados en lugares celestiales van a conocer la multiforme sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría de Dios que se expresa y se manifiesta de diferentes formas. Qué privilegio el Señor nos ha dado a nosotros, queridos hermanos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Dígalo, yo soy iglesia de Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. No importa lo que estés experimentando, no importa cómo te sientas, no importa la tribulación, no importa los ataques del diablo, no importa las mentiras del diablo, no importa la debilidad que estés experimentando, no importa si estás esperando tentación, no importa lo que estés experimentando, tú puedes decir, yo soy iglesia del Señor Jesucristo. Porque todo lo que estás experimentando en calidad de iglesia del Señor, en calidad de hijo de Dios o de hija de Dios, tiene propósito eterno. Estás experimentando la multiforme gracia de Dios con el propósito de que se pueda expresar y manifestar también la multiforme sabiduría de Dios para que tu enemigo conozca la multiforme sabiduría de Dios en ti y a través de ti. Hermanos, qué privilegio. Yo no sé si yo me he dado a entender. Y eso es un privilegio, queridos hermanos. Eso es un gran privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Porque Dios podía decirle a los principados, a las potestades y dictarle la sabiduría, la ciencia. No, Él lo dejó para que ellos conozcan la multiforme sabiduría suya. Lo dejó y nos dio a nosotros el privilegio de ser los instrumentos. Oh, gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Usted no tiene que pararse en ninguna esquina de calle a dictarle a las potestades y a los principados la sabiduría de Dios. ¿Sabe cómo lo hacemos? Vive la fe. Vive la fe. Vive las expresiones de fe. Esas cosas que hemos estado hablando, vívelas. En cada día de tu vida, vive fe. Vive fe. Expresa fe.
Ten confianza en tu Dios. Ten dependencia total de tu Señor Jesucristo, de su palabra, de su obra, de su carácter. Y Dios le va a dejar saber a las potestades y a los principados su sabiduría y su multiforme sabiduría con tu vida. Hermanos queridos, ¿eso lo determinamos nosotros? No, eso lo determinó Dios, que así iba a ser. ¿Y cómo Él lo determinó? Pues nosotros no tenemos que decir absolutamente nada en eso. Si tú eres iglesia del Señor, simplemente con ser iglesia del Señor es suficiente. Eres iglesia del Señor, eso es suficiente. Para que Dios te dé el privilegio, aleluya, de ser un instrumento, un recurso en las manos del Señor, para decirle a ese ejército que se rebeló en contra de él, decirle, mira, ahí está mi sabiduría, mi multiforme sabiduría. Por eso, aunque ellos no recibieron lo prometido, hablábamos el viernes, ¿verdad? Aunque ellos no recibieron lo prometido, pero lo saludaron de lejos, lo confesaron. No renunciaron. Ellos dijeron, Dios me prometió, yo voy a confesar lo que Dios me prometió, aunque me muera. Como dijo Job, aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso es fe. Eso es confianza en el Señor. No es confianza en los sentidos, es confianza en lo que Él dijo. Es dependencia de lo que Él dijo. No es lo que miramos, no es lo que oímos, no es lo que sentimos, no es lo que pensamos, ni siquiera lo que anhelamos, es lo que Él dijo. Esa es la diferencia, es lo que Él dijo. Y la fe se convierte en fe en nosotros cuando nosotros dependemos totalmente de lo que Él dijo. Ay, santo, aleluya. Entonces Dios hace lo demás. Y Dios desarrolla lo demás. Me imagino que Pablo murió y no le quitaron el aguijón. Murió Pablo y no le quitaron el aguijón. Hermanos queridos, pero casi 2000 años después nosotros nos estamos gozando con esa experiencia de Pablo. Nos gozamos con esa experiencia gloriosa que tuvo ese gran hombre de Dios. Y la fe que expresó, igual que Job y David, todos los demás, la fe que expresaron, nosotros somos bendecidos hoy. Para que preguemos con nuestros aguijones, con nuestras experiencias adversas, con las expresiones de gracia de Dios a nosotros, nosotros sepamos bregar y podamos administrar esas expresiones de su multiforme gracia para con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por el propósito eterno. Porque en Cristo Jesús tú hiciste un plan para con nosotros. Y aunque a veces no entendemos, Señor amado, la vivencia y experiencia de ese plan día a día, Señor, pero sabemos por tu santa palabra que tú lo hiciste. Y que en el proceso de nosotros experimentar la multiforme gracia de Dios, no estamos solos porque tú prometiste ser con nosotros. Prometiste ayudarnos y prometiste que el Espíritu Santo iba a ser con nosotros, ayudarnos, consolarnos, fortalecernos, tomar de lo de Cristo y dárnoslos a nosotros, quitar de la vieja naturaleza y poner de la nueva naturaleza en nosotros para que nosotros nos parezcamos al Señor Jesucristo y crezcamos y nos desarrollemos en nuestra relación contigo
Aleluya, para que tu multiforme sabiduría pueda ser conocida por nuestros enemigos a diferentes dimensiones, Altísimo Dios. Ayúdanos a aprender a confiar netamente de ti, a depender totalmente en ti. Aleluya, a venir a ti, Señor amado, con confianza, sabiendo de que tu oído está atento a nuestra oración y de que tú estás ahí. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, soberano Dios. Te damos gloria, honra, honor, adoración. Recibe culto, recibe gloria y honra, Señor amado, por todas las cosas que tú haces y permites. Aleluya en nosotros. Gracias, soberano y sabio Dios, porque tuya es, siempre será y siempre ha sido la gloria, el culto, por los siglos de los siglos. Gracias por darnos el privilegio de participar en este proceso. En el nombre del Señor Jesucristo, Altísimo Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, gracias, Señor. Gracias, Señor amado, gracias. Lucha, Basterebanastai. Gracias, buen Dios, gracias por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén y amén.